Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. A propósito de la reforma fiscal planteada por el presidente estadounidense y aprobada a finales de año, pues se ha estado debatiendo, y sobre todo después de lo que ha sido la tendencia a la simetría en la distribución del ingreso, que se ha operado en las últimas décadas y sobre todo en la última década, pues se ha estado planteando cómo medir el nivel de riqueza, de qué manera se puede establecer una tributación equitativa y qué tan ricos son esos súper ricos en los Estados Unidos. Y hay un destacado especialista, Jill B. Manson, profesor asociado de contabilidad en la Boston College, que ha elaborado un trabajo sumamente interesante que ha presentado la BBC. La mayor parte de los estudios sobre desigualdad se ha enfocado en los ingresos, una información que está ampliamente disponible. Sin embargo, ser rico no tiene que ver las ganancias de único año, sino más bien con la acumulación de riqueza a lo largo del tiempo. En el pasado, cuantificar esto ha sido difícil. Los ricos probablemente preferirían mantener en la oscuridad la información sobre sus fortunas. Sin embargo, los estudiosos del tema siempre están buscando más información y fórmulas mejores y más precisas para medir la brecha entre ricos y pobres. Y han venido realizándose estudios a nivel global que establecen los crecientes niveles de desigualdad en su sociedad, la cual se ha acrecentado en las últimas décadas. La forma más reveladora de hacer esto, desde el punto de vista de Jill B. Manson, es indagar sobre la desigualdad en la riqueza. Hay muchas formas de medir la desigualdad para Manson. Una de las más populares es a través de los ingresos. Eso se debe al hecho de que sobre ese aspecto hay más información disponible y es mucho más fácil de medir. Pero este indicador es apenas una foto ilustrativa del fenómeno. La riqueza, por otro lado, es una suma que se ve afectada no solo por los ingresos actuales, sino por las ganancias acumuladas durante los años anteriores e incluso por las generaciones anteriores. Solamente estudiando la desigualdad de riqueza pueden los académicos y funcionarios gubernamentales obtener la medida más profunda y amplia de la brecha entre los ricos y el resto de los ciudadanos. Cuánta riqueza tiene una persona es también una mejor medida de su calidad de vida y de sus oportunidades. Eso determina su capacidad para invertir en educación, sus recursos financieros y la comodidad y seguridad de su jubilación. La riqueza también mitiga las preocupaciones sobre los cambios en el salario o sobre los gastos inesperados. Si tienes riqueza, el costo de reparar los artefactos del hogar o el pago de la factura médica no te causa ni remotamente el mismo estrés que le genera si eres pobre. Cuando miramos los datos, la desigualdad de riqueza en Estados Unidos, la economía más poderosa del mundo, es contundente y enorme en comparación con la del resto del mundo desarrollado. El Hudson Institute, un centro de estudios de tendencia conservadora, reportó el pasado año 2017 que el 5% de los hogares estadounidenses más ricos poseían el 62,5% de todos los bienes de ese país en 2013, en comparación con el 54,1% que tenían 3 décadas antes. En consecuencia, la riqueza del restante 95% declinó del 45,9% al 37,5%. Como resultado de esto, en 2013, la riqueza media de las familias de ingresos altos que obtenían unos $639.400 en promedio era casi 7 veces mayor que la de los hogares de ingresos medios que obtenían $96.500. Se trata de la brecha más ancha en 3 décadas. Más destacado aún fue el hallazgo de los académicos Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, quienes
En sus investigaciones sobre la desigualdad, hallaron que el 0,01% de los más ricos controlaba el 22% de toda la riqueza en el año 2012, cuando en 1979 solo poseían el 7%, es decir, que hay un cambio de concentración muy importante. Si uno mira en la data sobre desigualdad de ingresos, sin embargo, vería un cuadro distinto. En 2013, por ejemplo, el 5% de los hogares que más ganaban obtuvieron apenas 30% de todos los ingresos de Estados Unidos, comparado con el hecho de que poseen casi 63% de la riqueza del país. Las características principales de esa ley incluyen duplicar la deducción estándar, y es el hecho de la reforma impositiva planteada por Trump para los contribuyentes individuales, una reducción temporal del 39,6% al 37% de la tasa aplicable a quienes más ganan, una disminución significativa de las familias sujetas al impuesto de propiedad y una reducción del impuesto máximo aplicable a las empresas de 35 a 21%, como hemos explicado en Ecomundo. El principal impacto, sin embargo, está sesgado a favor de los más ricos. Por ejemplo, el 20% de los hogares con menos ingresos verán una disminución de sus impuestos de unos $40 en promedio, comparado con $5,420 para aquellos en el 20% superior. Mientras tanto, el 1% más rico se ahorrará unos $61,920. Para 2025, los más ricos verán crecer su beneficio hasta $152,200, mientras que el resto de los ciudadanos no notarán ningún cambio relevante. Todos los recortes individuales desaparecerán al mismo tiempo en el 2026. Por ejemplo, hay investigaciones que demuestran que en el caso de los más ricos, recibirán la mayor parte de los beneficios de recorte de los impuestos corporativos planteados. Al mismo tiempo, el hecho de que haya menos propiedades sujetas al impuesto de sucesiones significa una mayor acumulación de riqueza a través de las generaciones. Los promotores de la reforma fiscal afirman que esta no aumentará los niveles de desigualdad, porque el dinero que los ricos ahorrarán goteará hacia otros hogares estadounidenses, favoreciéndoles a ellos también, algo que ha resultado cuestionable en todas las evidencias empíricas que se han establecido en otros periodos históricos. La evidencia, por supuesto, sugiere otra cosa, específicamente indica que encauzar más dinero hacia los ricos por la vía de los recortes de impuestos no favorece el crecimiento económico, empeora las oportunidades educativas para los estadounidenses más pobres e incluso reduce la esperanza de vida, que disminuyó por segundo año consecutivo en 2017. En 2016, casi 41 millones de personas, el 13% de la población, vivían en la pobreza en Estados Unidos, frente al 15% registrado durante el punto álgido de la recesión del 2010. Jay Slabon del Brookings Institute data con una información sumamente importante que en Estados Unidos el ingreso medio en un hogar de 4 personas es de $91,000. Sin embargo, utilizando la medida oficial de pobreza basada en los ingresos antes de pagar impuestos y las necesidades nutricionales, las familias de 4 miembros en situación de pobreza tienen un ingreso familiar de menos de $24,300 al año. Esto puede parecer alto en comparación con los países que el Banco Mundial clasifica como de ingreso medio bajo, que son aquellos con un Producto Nacional Bruto per cápita de entre $1,000 y $4,000. Por tanto, el alto costo de vida en Estados Unidos, como la creciente brecha con las clases medias, puede resultar en una vida difícil para los pobres de ese país. Además, el ingreso medio de las familias que viven en esta situación está muy por debajo del umbral de la pobreza de $9,600 por año. El hecho de que aproximadamente 4 de cada 10 adultos en edad de trabajar y en situación de pobreza estén empleados destaca el hecho de que simplemente cerrar lo que hemos denominado la brecha laboral, regresar a los niveles de empleo anteriores a la gran recesión 2008-2009, después de ajustarlos en base al aumento de la población y su envejecimiento, no significa que todo el mundo esté prosperando. Tampoco significa
que todos encuentren o consigan un empleo. La recuperación económica no ha hecho sino regresar todos los empleos perdidos durante la gran recesión y al mismo tiempo, y esto es importante, es cómo va este crecimiento económico a permitir que haya una mejora en los salarios y una mejor distribución del ingreso. De manera tal que lo que hemos visto es cómo en los Estados Unidos existe una distribución del ingreso desigual y al mismo tiempo cómo los hogares que están por debajo de los niveles medios van a resultar más afectados por la reforma impositiva. De manera que este es un aspecto sumamente relevante que ha sido puesto de manifiesto por grandes estudiosos en centros académicos que permiten poner de relieve que la sociedad norteamericana se ha venido polarizando en sus niveles de ingreso y que hay zonas cada vez más pobres frente a las zonas cada vez más ricas. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.